Capítulo 17. La inutilidad del samadhi momentáneo en la vida cotidiana y la vía de la sabiduría. Bhargava, te diré cómo siguió la conversación que tuvo lugar entre el rey Janaka y Astavakra. Astavakra preguntó: Rey, por favor, háblame con mayor detalle de eso que llamas samadhi momentáneo en la vigilia ordinaria, de forma que pueda seguirlo hasta alcanzar el samadhi duradero. Janaka contestó: Escucha, distinguido Brahmán, te daré algunos ejemplos de ese estado. Cuando un hombre no tiene la menor noción de dentro o fuera por un breve intervalo y no está dominado por la ignorancia del sueño, ese mínimo instante en el que uno está fuera de sí por la alegría, en la inmediatez y pureza del abrazo de la amada, sin más consideraciones, cuando inopinadamente se consigue algo que se ha estado deseando por mucho tiempo, pero de lo que ya se había desesperado, cuando un viajero solitario que avanza con la mayor confianza se enfrenta súbitamente con un peligro extremo, cuando alguien escucha la inesperada noticia de la muerte de su único hijo, en la flor de la vida y con perfecta salud. También hay otros intervalos de samadhi que pueden resultar reconocibles, como el período de transición entre los estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, o en el momento de divisar un objeto distante en que la mente parece soltar el cuerpo propio, que se halla en uno de los extremos para proyectarse hasta el otro extremo donde se halla el objeto divisado, igual que una oruga avanza y se prolonga soltando en un punto y agarrando en el siguiente. Percibe cuidadosamente el estado de tu mente durante ese lapso. Pero, ¿por qué detenerse en semejantes intervalos? Los eventos como tales se detendrían si la inteligencia fuera homogénea. Ellos sólo se hacen posibles porque una cierta armonía que reina en la inteligencia se interrumpe reiteradamente. Por tanto, los padres fundadores de los diferentes sistemas filosóficos han dicho que la diferencia entre la inteligencia pura del sí mismo y el intelecto ordinario reside solamente en su continuidad. De todos modos, si admitimos interrupciones en el flujo homogéneo de la inteligencia, se sigue de ello que esos intervalos entre las variadas modificaciones del intelecto ante los objetos representarían su estado original sin modificaciones. Hijo de Kajoda, debes saber que si te haces consciente de este samadhi subyacente tantas veces interrumpido, no necesitas buscar otro. El joven Brahmán preguntó todavía: Oh rey, ¿por qué no se liberan todos si sus vidas están entretejidas de momento en momento con el samadhi, ya sea en el estado iluminador de la vigilia, ya en el gran vacío del sueño profundo? La liberación es el resultado directo del samadhi sin cualidades. Siendo el sí mismo pura inteligencia, ¿cómo es que no se reconoce él mismo para permanecer por siempre liberado? La ignorancia queda disipada por la pura inteligencia del samadhi, que es la causa inmediata de liberación. Por favor, termina de aclarar esto para poner fin a mis dudas. Janaka contestó: Te diré un secreto. El ciclo de nacimientos y muertes está causado por la ignorancia sin causa. Esta ignorancia o no ser que ha preexistido desde siempre necesita desplegarse a sí misma en forma de placer y dolor, y aun con todo no deja de ser tan irreal como un sueño. Siendo de una naturaleza tal, el sabio dice que sólo el conocimiento le pone fin. Pero, ¿qué clase de conocimiento? Sólo la sabiduría nacida de la comprensión: yo soy eso.
La ignorancia no puede disiparse por una mera experiencia de la extensión incondicionada de la inteligencia, tal como la que pueda tener lugar en Nirvikalpa Samadhi, pues esa extensión se halla en armonía con todo lo demás, incluyendo la ignorancia. Es como en el caso del soporte o lienzo de una pintura, en el que el lienzo sigue siendo el mismo con independencia de lo que se pinte en él. El conocimiento incondicionado es simple luz, y los objetos se manifiestan en y por la luz. Pero la ignorancia o ilusión no ha de confundirse con el estado savikalpa o condicionado, pues la ignorancia sólo es el origen de la contaminación que se perpetúa en sus efectos. La causa original reside en el conocimiento de la perfección del sí mismo. La idea de perfección se debe a la ausencia de partes. Las partes sólo pueden aparecer con el tiempo, el espacio y la forma. Puesto que lo completo carece de estos medios, de algún modo se suscita un deseo de ellos por un sentimiento de carencia. Entonces surgen por doquier las limitaciones, buscando y deseando en vano el ser, y la causa fundamental de esa ignorancia se manifiesta con el sentimiento yo soy. Esta es la semilla de la que brota el cuerpo como sí mismo individualizado, y que da lugar al ciclo potencialmente infinito de nacimientos y muertes, pues tal ciclo no termina hasta que se pone término a la ignorancia, y esto sólo puede ocurrir a través del perfecto conocimiento del sí mismo y de ninguna otra manera. Esta sabiduría, capaz de destruir la ignorancia, puede ser de dos clases, indirecta y directa. El conocimiento es adquirido en primer lugar de un maestro y a través de él de las escrituras. Este conocimiento indirecto no puede alcanzar la meta, pues el mero conocimiento teórico carece de fruto. Se requiere un conocimiento práctico que sólo puede venir a través del samadhi o unión. Este conocimiento unitivo que tiene lugar en Nirvikalpa Samadhi produce sabiduría erradicando la ignorancia y el conocimiento objetivo. Del mismo modo, la experiencia fugitiva del samadhi en ausencia de conocimiento teórico tampoco nos acerca a la meta. Igual que un hombre que desconoce las cualidades de una esmeralda es incapaz de reconocerlas a simple vista en un tesoro, ni puede tampoco reconocerlas alguien repleto de conocimiento teórico de las esmeraldas si no las ha visto antes, así también la teoría ha de estar refrendada por la práctica para que un hombre adquiera la necesaria experiencia. La ignorancia no puede ser erradicada ni por la mera teoría ni por el samadhi accidental de un hombre ignorante. La falta de atención es un enorme obstáculo, pues no basta con mirar al cielo para identificar las distintas constelaciones. Tampoco el más instruido de los eruditos es mejor que el necio si no presta atención cuando se le explican las cosas. Del otro lado, un hombre que no sea experto, pero que preste atención a todo lo que se dice sobre el lucero del alba, se pone a buscarlo con fe y, sabiendo cómo identificarlo, finalmente lo encuentra y ya es capaz de volver a reconocerlo en cualquier otra ocasión, aunque la luminaria atraviese otras constelaciones y se presente en el ocaso. Las personas inatentas, como las necias, serán por siempre incapaces de entender los innumerables samadhis recurrentes que de parte a parte cruzan sus vidas. Son como aquel que mendiga su comida del día sin saber del tesoro que hay bajo su propia casa. Puedes entonces comprender que el samadhi sea inútil para estas personas. El intelecto de los recién nacidos carece de modificaciones y sin embargo ellos no comprenden el ser.
Nunca bastará Nirvikalpa Samadhi para erradicar la ignorancia. Para destruirla se requiere Savikalpa Samadhi. Solo éste puede lograrlo. Al sí mismo, que es la divinidad misma, le complacen las acciones meritorias continuadas a través de muchas vidas y sin las cuales nunca surge el deseo de liberación, ni tan siquiera después de millones de nacimientos. Habiendo tantas cosas en la creación, ya es una gran fortuna nacer como un ser sintiente. Mucha más todavía el acceder a una forma humana, y aún mucha más suerte nacer dotado tanto con tendencias virtuosas como con un agudo intelecto. Has de considerar que la parte sentiente y móvil de la creación es una parte nimia frente a todo lo insentiente e inmóvil, que los humanos son sólo una pequeña parte de los seres sentientes y que la mayor parte de los humanos son poco más que animales y apenas son conscientes del bien y el mal, lo correcto e incorrecto. Y de entre las personas con sensibilidad, la mayor parte busca sobre todo los placeres, con los que espera satisfacer sus deseos. Sólo unos pocos tienen un anhelo de vida ultraterrena. De los poquísimos que restan, la mayoría tiene su intelecto nublado por Maya y no está en condiciones de comprender la unidad de todo, creador y creación. ¿Cómo podrá ese pobre hombre, preso del hechizo de Maya, llevar su débil vista hasta la sublime verdad de la unidad? La gente cegada por Maya no puede ver esta verdad, incluso cuando algunos han llegado tan alto en la escala como para entender la teoría. Las condiciones adversas le impiden alcanzar la realización, pues los deseos siempre pueden más que el mero conocimiento teórico, y así ellos intentan justificar sus acciones con argumentos falaces que no son más que pérdida de tiempo. La formidable ilusión de Maya, ese su insondable poder, les hurta la posibilidad de realización, por lo demás enteramente a su alcance, como alguien que tiene ya en sus manos la piedra que concede todos los deseos y la arroja confundiéndola con un guijarro. Sólo trascienden Maya aquellos cuya devoción complace a la divinidad inherente al ser. Sólo ellos tienen la inmensa fortuna de ver la realidad. Siendo dotados por la gracia divina del discernimiento correcto y la necesaria sinceridad, ellos se establecen en la unidad trascendental y son absorbidos, comidos por ella. Te daré ahora una suerte de esquema de la liberación. Uno aprende la sincera devoción a Dios después de méritos continuados a lo largo de distintos nacimientos, y entonces lo adora con intensa devoción por mucho tiempo. Entonces termina por surgir el desapego por los placeres de la vida y comienza a crecer el anhelo de conocer la verdad, para absorberse cada vez más en su búsqueda. Esta es, a su vez, la disposición adecuada para encontrar un maestro totalmente desinteresado y poder aprender directamente de él todo lo que se puede aprender sobre el estado trascendental. De este modo obtiene el conocimiento teórico indispensable. Tras esto, se halla en condiciones de asimilar el tema en su mente hasta que pueda armonizar satisfactoriamente las enseñanzas del maestro y el inmutable mandato de las Escrituras. Ahora es capaz de determinar por sí mismo cuál es la verdad más elevada. De ahí en adelante, el conocimiento teórico que se ha asimilado y aquilatado sobre el sí mismo y su unidad con el ser ha de traducirse en la práctica y ha de forzarse, si es necesario, hasta que se obtenga la experiencia de la verdad. Tras esta experiencia del ser interno de uno mismo, se ha de ser capaz de identificar el sí mismo con lo supremo,
destruyendo así la ignorancia de raíz. El sí mismo interior es realizado luego exhaustivamente, y a ese estado se le llama Nirvikalpa Samadhi. La memoria de esta realización le capacita a uno para identificar el sí mismo interior con el ser o sí mismo universal, para revelar por completo el significado de la afirmación «yo soy eso». Esto es lo que se llama la unidad del sí mismo, que equivale a la identificación de la trascendencia de uno con la misma unidad en todas las diversidades del mundo aparentes para cada individuo, y esto es lo que destruye la raíz de la ignorancia definitivamente y para siempre. Al fruto de la contemplación o dhyana se lo denomina Nirvikalpa Samadhi, mientras que las modificaciones muestran las múltiples facetas de la conciencia. Nirvikalpa muestra su naturaleza unitaria. Cuando la mente no produce representaciones derivadas de pensamientos, se tiene el estado sin modificaciones, que es su condición inafectada y primordial. Cuando se borran las pinturas de un muro, volvemos a tener intacto el muro original. No hace falta restaurarlo ni construirlo de nuevo. Algo parecido ocurre con la mente, que vuelve a toda su pureza cuando los pensamientos son eliminados. De manera que el estado incondicionado vuelve a recuperarse en cuanto se pone fin a las perturbaciones. No hace falta nada más para que la condición más elevada perdure. Y sin embargo, los eruditos se engañan sobre este tema debido a las sombras de Maya. Un intelecto agudo puede lograr la meta en un abrir y cerrar de ojos. Se puede dividir a los aspirantes en 3 grupos: los mejores, los medianos y los más bajos. Los mejores comprenden en el mismo momento de oír la verdad. Su determinación de la verdad y la contemplación que conlleva son simultáneas con su aprendizaje. Para ellos, la realización de la verdad no comporta ningún esfuerzo. Tomemos mi caso, por ejemplo. En una noche de verano y con luna, yacía yo ebrio en un sedoso lecho de mi jardín de delicias y abrazado por mi amada. Y de pronto comencé a oír una música indefinible y canciones de dulzura ultraterrena cantadas por invisibles espíritus. Esas canciones hablaban de esa unidad del sí mismo de la que había sido inconsciente hasta aquel momento. De inmediato me puse a pensar en ello, y luego a meditarlo, y luego a realizarlo, en menos de 1 hora. Luego permanecí en samadhi algo así como 1 hora y media. Tras regresar de este estado de dicha suprema, comencé a reflexionar sobre mi maravillosa experiencia y su dicha incomparable. Era tan extraordinario que yo solo quería volver allí. Ni Indra, rey de los dioses, ni el mismo Brahma, creador del universo, podrían alcanzar una felicidad igual. Mi vida había sido hasta entonces una miserable pérdida de tiempo. Igual que un hombre que ignora que sostiene a Chintamani, nota 18, en sus manos y va por ahí mendigando para comer, así la gente ignorante de la fuente de dicha en su interior gasta su vida buscando placeres fuera. Para mí esas ansias se habían acabado. Que me dejaran estar en la fuente infinita y eterna dentro de mí. Ya bastaba de tanta actividad estúpida. No son sino sombras sobre sombras y repeticiones vanas de trabajos inútiles. Ya se trate de platos exquisitos, perfumadas guirnaldas, lechos aterciopelados, ricos ornamentos o hermosas doncellas, todo es simple repetición, sin novedad
ni originalidad propia. Si no habían despertado antes mi gusto, era porque había seguido los caminos rutinarios del mundo sin la menor reflexión. Nota 18. Chintamani, la joya legendaria que concedería todos los deseos. Fin de nota 18. Tan pronto como me decidí e intenté volver mi mente adentro, me asaltó una certeza mayor y me dije: «Pero qué torpeza y qué confusión la mía. Si ya estoy siempre en la felicidad insuperable, ¿qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué más quiero conseguir? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuándo y dónde pienso conseguir algo? Y aun si hubiera algo nuevo todavía por lograr, ¿cuánto iba a durar? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer cuando soy existencia, conciencia y dicha infinitas?» Los cuerpos individuales, sus sentidos, mentes y todo lo demás son como las visiones de un sueño. Todo ello es proyectado por mí. El control de la propia mente deja todas las otras mentes como están. ¿Para qué quiero entonces controlar mi mente? Las mentes controladas o fuera de control solo existen para mi propio ojo mental. Incluso si todas las mentes son controladas, la mía sigue siendo libre. Mi mente es como el espacio infinito, receptáculo de todas las cosas. ¿Qué podría controlar y cómo? ¿Cómo podría intentar provocar el samadhi cuando ya estoy en la perfección de la dicha? Pues el sí mismo es conciencia y dicha pura y perfecta como el espacio infinito. Mi propia luz manifiesta distintas actividades por doquier sin dejar de ser más que mi propia manifestación. ¿Qué importa si uno ha de manifestarse como acción o inacción? ¿Qué pérdida o ganancia hay en ello? ¿Y qué le importa al ya perfecto sí mismo entrar o no en Nirvikalpa Samadhi? Con o sin Samadhi, sigo siendo la misma paz eterna y sin orillas. Dejemos hacer al cuerpo lo que guste. Pensando así, permanezco siempre en mi propio ser como en el manantial de la pura, continua y dichosa conciencia. Allí soy en mi estado perfecto y sin tacha. Mi experiencia, como digo, es típica de los mejores aspirantes. Para los aspirantes inferiores, la sabiduría se alcanza mediante muchos nacimientos. En cuanto a la clase intermedia, obtiene la sabiduría dentro de un mismo nacimiento, pero lenta y gradualmente de acuerdo con el esquema antes mencionado. Aprende la verdad, se convence de ella, medita y pasa por el samadhi condicionado e incondicionado, y finalmente obtiene el sahaya samadhi, ese estado de unión espontánea con el ser que permite no ser afectado por nada, aun estando plenamente comprometido con las actividades del mundo. Este último estado se encuentra muy raramente. ¿Para qué caer en Nirvikalpa Samadhi si no se obtiene el fruto de su sabiduría? Por sí mismo no conseguirá liberar al individuo aunque se experimente un centenar de veces. Te digo, por tanto, que los samadhis momentáneos del estado de vigilia son inútiles, a menos que un hombre viva la vida ordinaria y vea cada incidente como la proyección de su ser, sin desviarse de él en ninguna circunstancia, no se le puede considerar libre de la atadura de la ignorancia. Nirvikalpa Samadhi se caracteriza por la experiencia en exclusiva del sí mismo, de su pura inteligencia. Aunque su brillo existe siempre, incluso en la experiencia ordinaria,
Esa abstracta inteligencia es como si no existiera, pues esa inteligencia es el trasfondo sobre el que se proyectan los fenómenos, y cuando éstos cesan, ha de manifestarse ineludiblemente en toda su pureza, aun cuando pueda parecer una novedad al comienzo. Permanece sin ser reconocida porque no llega a distinguirse de los fenómenos que ella manifiesta, pero al ser eliminados se hace evidente. Este es, en suma, el método de la autorrealización. Brahman, piensa y medita sobre esto que ahora has aprendido y alcanzarás la liberación. Con la sabiduría nacida de tu realización, no saldrás ya de tu propio ser y serás libre para siempre. Dattatreya dijo: tras dar estas instrucciones a Astavakra, Janaka lo instó a partir. Astavakra volvió a su hogar y puso en práctica lo que había aprendido. Muy pronto llegó a ser Jivan Mukta, un liberado en vida. Capítulo 18. Sobre la naturaleza de la atadura y la liberación, la mente, el espacio y la realidad. Dattatreya continuó: te he mostrado que existe la pura inteligencia libre del conocimiento objetivo y que puede ser sentida muchas veces incluso en la vida ordinaria. Sin embargo, pasa inadvertida debido a que la gente se halla inmersa en las apariencias de Maya y no está familiarizada con ella. Siempre está mirando a otra parte. Solo la alerta más atenta puede revelarla. ¿Por qué hablar tanto de ella? La razón para ello es la siguiente. El conocimiento objetivo es obtenido por la mente, pero la mente no puede convertirse en objeto. Por tanto, se infiere que ha de tener mente incluso en ausencia de objetos. Esta mente pura, ajena al pensamiento y el conocimiento objetivo, es inteligencia pura, y la conciencia es su naturaleza. Por tanto, está siempre realizada, pues no puede admitirse otra conocedora aparte de ella. ¿Acaso piensas, Bhargava, que el sí mismo no es consciente cuando se ven los objetos? Sin conciencia no podría ser. Si no lo es, ¿cómo puedes plantearte la pregunta? ¿Podrías buscar el bien para ti mismo si el sí mismo fuera una leyenda como una rosa azul? ¿Y cómo podrías establecer tu sí mismo desde tu propio lugar? ¿O quieres decir que existe habitualmente una conciencia del sí mismo, pero no puede particularizarse? Sabe que esa conciencia es la conciencia sin fin que ha existido desde siempre. Es tu sí mismo. El sí mismo está libre de cualquier particular. Qué extraño que sabiéndolo permanezcas todavía en la ignorancia. En el momento de la cognición de un objeto, el intelecto puro adopta esa forma y se manifiesta en ella. Por sí mismo es puro y carece de forma. Así que cualquier conocimiento objetivo es siempre sólo una sección particular del intelecto puro. El sí mismo es lo que ilumina la existencia ordinaria, pero como brillo autosuficiente no está particularizado, sino que es consciente de sí. Si dices que el sí mismo parece ser el cuerpo o cualquier otra cosa, yo te digo que ellos no son más que el juego de los pensamientos a distintos niveles. Piénsalo bien y observa cuidadosamente. Cuando ves una jarra, ¿eres consciente de tu sí mismo como tu cuerpo? Pero tu cuerpo no es menos apariencia o pensamiento para tu conciencia que la jarra. ¿Por qué confundirlo entonces
con el sí mismo. Podrás decir que no hay nada erróneo en identificar el cuerpo con el sí mismo, que en todo caso no es más que tomar una parte por el todo. Pero yo te pediría que no confinaras la virtud de algo a una de sus partes sólo para excluir todas las demás. Deberías extenderla sin medida para gloria del sí mismo como el universo todo. En tal caso no habría confusión del objeto con el sujeto y al menos reconocerías al sujeto como inextirpable. Pues el ser esplende por sí solo y desde siempre, uno sin segundo, y despliega la diversidad de los fenómenos como un espejo sus reflejos. Descarta entonces la creación como un pensamiento o serie de pensamientos y comprende lo que permanece sin dualidad como la pura inteligencia del ser. Si el cuerpo y la creación son trascendidos y se realiza el ser aunque sea por una sola vez, de ahí se seguirá inevitablemente la sabiduría que erradica la ignorancia y cancela para siempre el ciclo de nacimientos y muertes. No ha de buscarse la liberación ni en los cielos, ni en la tierra, ni en los mundos inferiores. Moksha es otro nombre para la autorrealización. Moksha es impensable como algo diferente del ser. Si fuera algo por lograr, implicaría su ausencia antes de su logro, y si ha estado ausente alguna vez, ¿por qué no podría volver a estarlo? La liberación sería tan efímera como cualquier otra cosa y no merecería la pena buscarla. Si algo puede adquirirse, su adquisición implica ya que es ajeno al ser del sí mismo. Pero moksha no es algo que se pueda alcanzar o producir, pues está ya ahí y basta solo con comprenderlo. Su comprensión emerge con la eliminación de la ignorancia. Nada más se requiere para lograr la meta de la vida. El sí mismo es, por lo demás, completa perfección. ¿En qué otro lugar podría moksha encontrarse? Si estuviera fuera de él, no sería más que el reflejo de un espejo. La idea más extendida es que moksha es liberación de la atadura, y ésta se extiende a su vez como destrucción de la ignorancia. La ignorancia es en sí misma una forma de pensamiento. Su destrucción es sólo su ausencia. Provocar su ausencia es sólo otra forma de pensamiento, y así todo corre el riesgo de resultar absurdo, pues un pensamiento no puede destruirse y seguir siendo un pensamiento. Ordinariamente se cree que el sueño es a la vez real e irreal, real como experiencia e irreal en su sustancia. Pero hablando con propiedad, el sueño no es irreal, pues ¿qué es lo irreal? Lo que no tiene permanencia. Esto, a su vez, obtiene su reconocimiento de la falta de continuidad del sueño, que implica la noción de ser sólo un sueño. ¿Es entonces discontinuo de verdad? Siendo el intelecto ininterrumpido y continuo, no puede haber un momento de inexistencia para nada. Incluso entonces, en el momento de pensar la ausencia de una cosa, esa cosa existe al menos en la mente y tiene para ella más realidad que irrealidad. Sin embargo, todos los objetos son inexistentes cuando no son contemplados por la mente, pero la realidad de una cosa se determina por su ser o no ser, que no es competencia de la mente porque, desde su propio punto de vista, la negación de una cosa implica una cierta representación mental cuya existencia es absurdo negar. Y, a falta de su negación, la cosa debe ser. Y así es todo.
de modo que la existencia de la pura inteligencia se prueba, como todo lo demás, por su manifestación, y moksha no puede ser externo al ser, ni nada que haya que concentrar, asimilar o adquirir. Moksha se define por el firme esplendor del ser en toda su perfección. Alguien podría preguntarse si acaso el sí mismo es imperfecto en la ignorancia y perfecto en la liberación, pero lo que llamamos estado de perfección no es más que la ausencia en la inteligencia de modificaciones por fenómenos objetivos. La inteligencia abstracta se modifica al contraerse ante los estímulos y limitarse. De no ser por esto, es infinita y sin interrupciones. Si pretendes sugerir que esta inteligencia está interrumpida a lo largo del tiempo, ya me dirás si lo que procura su desintegración está dentro o fuera del ser. Si está más allá de la conciencia, no es posible probar su existencia. Si está dentro, la conciencia lo llena y no puede ser algo separado. La ruptura en intervalos, tal como se constata en el mundo, es percibida por la conciencia como eventos, partes separadas por un lado y tiempo o separador en sucesión por otro, estando ambos atravesados por la conciencia. Pues la conciencia es ella misma el tiempo y los eventos. Pero este aparente doble juego desconcierta y descarría por completo a quien solo es capaz de mirar hacia afuera. Nota 19. Nota 19. Para que logremos objetivar lo objetivo, la conciencia debe desdoblarse. Este desdoblamiento, falso solo en la medida en que no se conoce, nos pone así sobre el tapete de una partida interminable, puesto que nunca se alcanzará una unidad satisfactoria en este plano. Fin de nota 19. Si el tiempo no estuviera lleno de conciencia, ¿cómo llegarían a hacerse evidentes los intervalos? ¿Cómo podría considerarse rota la conciencia si es omnipresente y todo lo impregna? La ruptura debe ser algo externo, pero ya hemos visto que ni siquiera se puede plantear algo más allá de la conciencia, ni se puede admitir que el factor que causa la desintegración se hace visible por su efecto divisorio, cuando sigue eludiendo completamente cualquier tipo de comprensión. Eso es como decir que existe en la medida en que existen sus efectos y de ninguna otra manera, lo que resulta absurdo. De modo que incluso la noción de lo exterior ha de residir dentro de la conciencia, como lo no manifestado en el fondo del sueño o como lo externo en la vigilia. Y lo mismo puede decirse de todo lo conocido y conocible. Si aceptamos esta conclusión, ¿cómo lo que contiene puede quedar partido por el contenido? Investiga detenidamente esto, Rama. Estando todo él dentro, el universo no puede ser diferente de la conciencia. Pues tú sabes que estas dos cosas no pueden darse a la vez. Si lo hacen, lo que hay es una degradada mezcla, pero el universo mantiene su carácter distintivo debido a que es como un reflejo en el espejo de la conciencia. En cuanto a la existencia de algo exterior o no manifiesto en la raíz de la ignorancia, ¿cómo podría llegar a manifestarse? Su realidad tendría que asociarse con el hecho de ser de la naturaleza de la conciencia o ser. Es pues apropiado concluir que el sí mismo es único y no hay nada más. Dattatreya lo dejó estar en este punto, pero Parasurama siguió preguntando. Señor, me parece difícil seguir tu razonamiento cuando dices que la inteligencia abstracta, siendo sólo una, se manifiesta como los diversos objetos de la creación. Las dos entidades, conocedor y objeto conocido, son claramente diferentes. De estos, el conocedor o conciencia
puede tener luz propia e iluminar a la vez a los objetos. Igual que los objetos están aparte de la luz, también el universo parece existir aparte del principio inteligente. Ninguna experiencia nos revela la identidad de ambos. Más aún, pareces estar confirmando la afirmación de Janaka con respecto al samadhi. Janaka dijo: «La mente alejada de los pensamientos se hace pura y una con el ser, y sólo esto termina con la ignorancia». Pero ¿cómo puede ser el sí mismo? Se supone que la mente es una facultad con la que el sí mismo funciona en planos por encima de la materia. El sí mismo no sería mejor que lo insensible salvo por la mente, que es la que lo hace diferente de las cosas inertes. Aún más, incluso las Escrituras admiten que la atadura y la liberación son sólo actitudes de la mente que dependen respectivamente de que ésta tenga modificaciones o no las tenga. ¿Cómo puede la mente ser el sí mismo y también su facultad? Y aun concediendo que el mundo sea una imagen en el espejo de la conciencia, seguimos teniendo el hecho de su percepción como algo extraño, de lo que para nada se deduce todo eso sobre la no dualidad de la conciencia, sino más bien justo lo contrario. Por supuesto, se sabe que hay alucinaciones y que se puede confundir una cuerda con una serpiente. La ilusión es conocimiento incorrecto, pero no por ello se termina con la dualidad presente en toda percepción. Además, las imágenes irreales carecen de utilidad y propósito, mientras que el universo es duradero y bien organizado. Dime cómo puedes afirmar que es irreal para concluir la no dualidad del Supremo. Y si el mundo mismo es irreal, ¿cómo es que podemos distinguir también entre hechos y alucinaciones en los asuntos de la vida cotidiana? Y para no dejarme nada, ¿cómo es que todo el mundo tiene las mismas alucinaciones y todos toman fenómenos ilusorios por la realidad? Ten la gentileza de aclararme todas estas dudas. Dattatreya, satisfecho con todas estas preguntas y objeciones, procedió a responderlas. Haces bien en preguntarme todo esto, aunque no sea la primera vez. No hay más remedio que examinarlo todo una y otra vez hasta que se esté completamente convencido. El propio maestro no puede anticipar estas preguntas que el discípulo debe plantear con toda llaneza y claridad. Hay muchas gradaciones de la mente, por no hablar de temperamentos. ¿Cómo podrá alcanzarse alguna vez conocimiento genuino sin afrontar las propias preguntas? El buscador con una mente analítica adquiere un conocimiento bien fundado, y sus preguntas ayudan a profundizar el conocimiento. El alumno que no pregunta carece de valor, y al de mérito se le reconoce por sus preguntas. La conciencia es una y carece de dualidad, pero brilla como si estuviera diversificada del mismo modo que la superficie de un espejo refleja muchos colores. Observa cómo la mente en blanco y carente de modificaciones en el sueño profundo se modifica luego para manifestarse como un mundo de sueños. Del mismo modo, Sri Tripura, la conciencia única, fulgura como los múltiples fenómenos del universo. El conocedor y los objetos conocidos también son vistos en sueños. Incluso un ciego, aun sin vista, percibe objetos. ¿Cómo podría hacerlo salvo por percepción mental? ¿Se puede conocer algo sin la ayuda de la luz de la mente? Sin un espejo no puede haber reflejos, pues las imágenes reflejadas no son distintas del espejo. Del mismo modo, no puede haber nada conocible si está más allá del principio del conocimiento. Es por esto por lo que digo que la mente no puede existir aparte de la pura inteligencia. Igual que el conocedor, la cognición y lo conocido
se identifican con la mente en el sueño, también el que ve, la vista y la visión son idénticos a la mente en el estado de vigilia. Igual que se creó un hacha en el sueño para derribar un árbol, es la mente la facultad que hace posible la percepción. Pero, Rama, la facultad no puede tener un grado de realidad mayor que la acción misma que posibilita. ¿Alguna vez fue alguien herido por los cuernos de una liebre? Se ve claramente que la acción y el instrumento deben tener el mismo grado de verdad. Puesto que la acción misma es irreal, ¿cómo su facultad, la mente, podría ser real? Puedes estar seguro, Rama, que no hay nada parecido a una facultad de la mente. La mente es sólo una suposición para localizar el sujeto del sueño, sus visiones y objetos. Su realidad es del mismo orden que la del propio sueño. La inteligencia pura no tiene defectos. La mente y otras facultades son meras elaboraciones para hacer posible el discurso. El absoluto es, sin embargo, autosuficiente y se manifiesta como sujeto y objetos. A menudo se muestra como incondicionado y puro, tal como ya aludimos al hablar del samadhi momentáneo. Intentaré explicarlo algo más. La conciencia absoluta y el espacio tienen en común ser perfectos, infinitos, ilimitados, sutiles, puros, inmanentes y omnipresentes. Pero el espacio es insensible y la conciencia no. De hecho, el sí mismo consciente es espacio. En tal sentido, no son diferentes. El espacio es el ser y el ser es espacio. Pero el ignorante ve el ser como espacio sólo debido a su ilusión, igual que los búhos ven oscuridad a mediodía, mientras que el sabio encuentra en el espacio el sí mismo, la inteligencia pura y abstracta. Sri Tripura, su majestad trascendental, independiente y sin mancha, irradia diversidad en su sí mismo, como lo hace un individuo en su estado de sueño. Esta diversidad en la forma de los hombres, animales y otros fenómenos no engaña al ser en su pureza, pero sí engaña a las distorsiones del sí mismo, que no son otras que los egos individuales. Su majestad absoluta, Tripura, es siempre consciente de su perfección y unidad. Aunque en sí misma inmutable, ella se muestra como mudanza ante sus propias criaturas, igual que un mago se queda con la audiencia gracias a sus trucos sin que él se engañe en lo más mínimo. Ella es luz y aun no teniendo par, se muestra dividida ante sus propias criaturas debido al velo de la ilusión. Lo mismo que los trucos de magia engañan a la audiencia, pero no a su autor, así también el velo de Maya afecta a las criaturas, pero no al creador. Los individuos bajo el hechizo de Maya ven diversidad, y también es Maya aquello de lo que discuten. Maya es el aspecto latente y dinámico de la autosuficiencia del Supremo, y como tal es infalible, por más insondable que sea para quien se halla en sus redes. Mira cómo los faquires, magos y encantadores permanecen tranquilos y seguros sin revelar la ilusión, mientras juegan con la imaginación de los que esperan cosas imposibles. La división en lo absoluto supone una limitación bajo el disfraz del ego en la entidad individual, que no es sino otro nombre para la imperfección o ignorancia. Así, Bhargava, el absoluto ha revestido a su sí mismo, independiente y puro de ignorancia, apareciendo entretejido con las diversas entidades. De este modo, la identidad del espacio con el ser
no es aparente para los eruditos e instruidos, porque son incapaces de investigar el sí mismo con mente firme. Por eso se opone frontalmente a su tendencia a juzgar las cosas por y desde fuera. El conocimiento de segunda mano del ser recogido de libros y maestros nunca puede emancipar a un hombre hasta que su verdad no sea debidamente investigada y aplicada a uno mismo. La realización directa permite y a la vez culmina este proceso, pues comporta tanto la eficacia como la finalidad. Sigue, por tanto, mi consejo y comprende por ti mismo, volviendo tu mente hacia adentro. Ella, la conciencia trascendental, que lo crea todo y comprende su esencia, es puro esplendor. No existe lo insensible en ella. Ella reposa en su ser y desconoce la mancha del ego. Lo inerte no puede existir por sí mismo, sino que depende de la inteligencia para su definición y reconocimiento. Lo insentiente no puede brillar por sí mismo para revelar su propia existencia. Su carácter nesciente y dependiente de la conciencia demuestra a las claras su limitación. Pero la pura inteligencia es absoluta, brilla por sí misma y siente su propia existencia sin auxilio de nada extraño. Tal es el yo, perfecto y trascendental, sin la menor asociación con nada creado o inerte. Puesto que el agregado de todos los fenómenos depende de la pura inteligencia y no hay nada más allá de su esfera, no puede haber nada que la divida en partes constituyentes, y así ella permanece por siempre continua e ininterrumpidamente como un espejo reflejando imágenes. ¿Cómo podría haber divisiones para lo absoluto? La perfección es justamente la imposibilidad de desintegración. La conciencia sólo va de yo a yo reposando en sí misma. Aunque las descripciones y afirmaciones de la Suprema difieren en cuanto a los aspectos que reciben más énfasis, ella es simplemente autosuficiencia, energía y ser simple, ininterrumpido y esencial, todo unificado en la unidad, igual que luz y calor concurren en el fuego, aun cuando hablemos de los tres aspectos por separado para asuntos prácticos. Sólo el insondable poder de Maya, capaz de lograr todo lo que parece imposible, permite, igual que un espejo y sus imágenes, que la conciencia sin mancha se manifieste como una diversidad de fenómenos. Se dice de estas aparentes rupturas de su continuidad esencial que son no ser, como se dice también de la ignorancia, la insensibilidad, el vacío, la naturaleza, la inexistencia, el espacio, la oscuridad o el primer paso de la creación. Todos intentan representar la primera e inconcebible escisión de la pura inteligencia. El paso de lo infinito y absoluto a la naturaleza limitada no es concebible sin Maya y el espacio mediando en la transición. Pero todo esto es todavía indistinguible del sí mismo mientras no se desarrolla el ego, que es la semilla del ciclo de nacimientos y muertes. La diversidad sólo es apreciable en el espacio, y este espacio está en el sí mismo, que lo proyecta al comienzo de la diferenciación, aunque todavía no sea claro. Rama, mira en tu interior. Lo que tú percibes como espacio interno es la extensión en la que existen todas las criaturas, pero también aquello que te hace creer que estás separado de ellas. En él se forma el sí mismo o conciencia de todos por igual. Lo que ellos miran como espacio es tu propio ser.
Así el sí mismo en uno es espacio en otro, y al revés. La misma cosa no puede diferir en su naturaleza, por lo tanto, no hay diferencia entre el espacio y el ser, dicha y conciencia perfectas. Nota 20. Nota 20. Nota 20. Aquí se sugiere la paradójica identidad del ser y el vacío que parece hacer divergentes al budismo y al hinduismo en el nivel más superficial. Fin de nota 20. Pero el espacio implica separaciones y cada separación de la inteligencia se denomina mente. ¿Puede ser esto diferente del ser? La pura inteligencia contaminada con excrescencias insensibles se denomina jiva o individuo, cuya facultad de discriminación es consistente con sus autoimpuestas limitaciones y se denomina mente. Así, en la transición del absoluto al individuo, el espacio es el primer velo arrojado. El sí mismo diáfano y concentrado deviene puro y virtual espacio en el que pueden concebirse y alojarse cosas de todo tipo. También se manifiestan por grados como los 5 elementos de que se componen los cuerpos. El individuo se encapsula a sí mismo en el cuerpo igual que un gusano de seda en su capullo. Así lo absoluto brilla como vigilia o conciencia en el cuerpo, identificándose con él igual que una llama ilumina la pantalla de una lámpara. La conciencia individual es, en última instancia, sólo el brillo del sí mismo reflejándose en el cuerpo, al que ilumina como la llama a la lámpara que la envuelve. Igual que la luz de la lámpara se difunde a través de los agujeros de la lámpara, así la luz de la inteligencia se extiende desde dentro a través de los sentidos para llegar al mundo exterior de la conciencia vigilante, el mundo de la vigilia. La conciencia, siendo absoluta y penetrándolo todo como el espacio, no puede salir realmente a través de los sentidos, pero aún así su luz se extiende como espacio y hace posible la aparición de los fenómenos, y esta cognición equivale a levantar el velo de la oscuridad en la misma medida. Esto es lo que se denomina facultad mental. Por esto te digo que la mente no es otra cosa que conciencia. La diferencia estriba en que la mente no conoce el descanso y el ser reside siempre en su propia quietud. La realización del ser pasa por dominar la quietud de la mente, que es tan solo el aspecto dinámico de la conciencia. La realización del ser pasa por dominar la quietud de la mente, que es tan solo el aspecto dinámico de la conciencia. Basta con lograr su quietud para que emerja la eterna y perfecta dicha inteligente que otorga la liberación. De esto puedes estar seguro. No pienses que tras el cese del pensamiento todo haya de quedar en blanco o en la oscuridad. No existe tal cosa, salvo para la imaginación. Si en una fantasía un hombre se imagina abatido por un enemigo, se sentirá en esa condición hasta que desestime su ensoñación. ¿Seguirá en poder de su enemigo una vez que rechace la fantasía? Pues el velo de la ignorancia tiene un carácter similar. Oh Rama, nunca ha existido en verdad la atadura al ciclo de nacimientos y muertes. Para convencerse, basta con que dejes de engañarte a ti mismo identificándote con el cuerpo y la materia insensible y pases a preguntarte: ¿qué atadura es esta? ¿Dónde está? No hay peor cadena que la convicción de que uno está encadenado. Pero no es más real que las pesadillas de un niño asustado. Ni el mejor de los hombres puede encontrar alivio cualquiera que sea su esfuerzo, a menos que termine con su convicción de estar atado. ¿Qué es esta atadura? ¿Cómo puede el inviolable y absoluto sí mismo
estar encadenado por algo que no tiene más consistencia que las imágenes de un espejo. Imaginar que el ser está encadenado por las proyecciones mentales es como imaginar que el fuego reflejado en un espejo puede quemar. No existe ninguna atadura más allá de la infundada certidumbre de que estás atado y de las ilusorias diferencias creadas por la mente. Hasta que no se diluyan estas sombras en las sagradas aguas de la autoinvestigación, ni yo, ni Brahma, creador del universo, ni Vishnu, Shiva, ni la misma Tripura, diosa de la sabiduría, pueden ayudar a una persona a emanciparse. Por tanto, Rama supera estos dos obstáculos y permanece ya feliz para siempre. La mente brillará como el sí mismo, con sólo que se desnude de todos esos pensamientos que ahora la atestan, y tras esto cualquier sentido de dualidad dejará de existir. La mente no es más que conocimiento separativo sobre esto, aquello, lo otro y lo de más allá. Basta con eliminarlo para que esplenda por sí solo el conocimiento puro e indudable, el ser del sí mismo. A propósito del tradicional ejemplo de la confusión de una serpiente con una cuerda, la cuerda es real y la serpiente irreal. Hasta cuando uno ha disipado la confusión y desestima la idea de la serpiente, sigue teniendo la realidad de la cuerda, que contiene todavía la posibilidad de presentarse de nuevo como un peligro para la misma persona o para otras. El peligro siempre existe hasta que se reconoce que la cuerda es el sí mismo. Entonces se consume definitivamente la idea de lo objetivo y queda solo el puro conocimiento. Solo así se acaba para siempre con la dualidad. El sentido de la dualidad persiste por la convicción del sentido del mundo objetivo. Pero también dentro del sueño se cree experimentar por momentos el sentido y hasta la permanencia. La diferencia esencial entre los sueños y el estado de vigilia está en el hecho de que estando despiertos juzgamos falsos los sueños, mientras que en el sueño no hacemos juicios sobre la vigilia, y esto basta para que la vigilia sea universalmente considerada como lo real. Pero esto es bien poca cosa, pues ¿acaso no experimentas sentido y permanencia mientras sueñas? La conciencia vigilante no interviene en los sueños, ni la conciencia que sueña interviene en la vigilia, pero los dos factores, sentido y permanencia, son comunes a ambos. Examina con cuidado tus sueños pasados y tus recientes experiencias de la vigilia a la luz de estos factores y juzga por ti mismo. Piensa de nuevo en la apariencia de realidad de los espectáculos de magia y en lo llenas de sentido que parecen estas recreaciones. ¿Hay alguna base real si las juzgamos solo por su efecto? La confusión se debe solo a la falta de discriminación del ignorante. Y con idéntica ignorancia se afirma que el universo de la vigilia es real. Pero la realidad debe estar presente siempre. La conciencia es o no es. En el primer caso se hará evidente por sí misma y en el segundo también está implicada, pues su ausencia implica la conciencia. La conciencia nunca puede calificarse de transitoria, por eso es permanente y real. La materia insensible es de muy otra naturaleza y su impermanencia es obvia, pues un objeto excluye a todos los demás. Pero, ¿puedes concebir la ausencia de conciencia en alguna parte o lugar? Si dices que no eres consciente en el sueño, dime cómo conoces ese período o cómo sabes que no eras consciente. Si fueras absolutamente inconsciente, no serías capaz de decir ahora, yo no era consciente. Pues, ¿cómo es clara esta inconsistencia para ti?
de modo que no puedes eludir la conclusión de que debe haber conciencia incluso para estar al tanto de la inconsciencia. Así no hay momento sin que la conciencia esté presente. Te responderé ahora brevemente a la pregunta sobre cuál es la diferencia entre realidad e irrealidad. La realidad es aquello cuya existencia es autoevidente y no necesita de nada extraño para su certeza. La irrealidad es lo contrario. Si de todos modos dices que una cosa es real siempre que su existencia no se contradiga, piensa de nuevo en el ejemplo de la cuerda y la serpiente. Según este otro criterio, la serpiente imaginada sería real mientras no se demostrara lo contrario, y esto es simplemente absurdo. Más aún, si la contradicción implica inexistencia, la imagen mental de la cosa objeto de contradicción debe ser admitida, lo que significa que lo que se niega verbalmente es admitido mentalmente. Así, la contradicción como criterio no conduce a ninguna parte ni sirve para determinar la irrealidad de nada, como tampoco la apariencia su realidad. Apariencia y contradicción son ambos términos intermedios, y en tanto que mediadores sólo sirven para perpetuar los interminables discursos. Yo no veo nada más allá de la conciencia, ni es concebible que pueda haberlo. Por tanto, quien niega la conciencia sólo puede hacerlo desde la más estéril dialéctica. Podría negarse perfectamente a sí mismo y decir «yo no soy». ¿Y quién habla y dice eso? Si alguien así es capaz de eliminar la ignorancia con la fuerza de su lógica, no dudo de que también podrá hacerlo una piedra. De modo que la apariencia de una cosa y su utilidad no determinan su realidad o irrealidad. Todo conocimiento objetivo es secundario y poco de fiar. No hay ninguna duda de ello. El mayor de todos los engaños es creer que este conocimiento no es un engaño. Una ilusión cualquiera, como ocurre con una concha nacarada que tomamos por un objeto de plata a la luz de la luna, llena todo el campo de visión hasta que el conocimiento no la disipe. Lo mismo puede aplicarse a quien toma este universo por la realidad, hasta que no se alcance el conocimiento de sí. Esta ilusión es tan universal como la del color azul del cielo y sólo puede terminar con la comprensión de la pura inteligencia. Ya he respondido a tus preguntas. No vaciles y tranquiliza al fin tu mente. Te aclararé todavía las cosas a propósito de tus dudas sobre las actividades de los hombres con conocimiento. Los ñanis pueden ser clasificados como elevados, medios y bajos. Entre estos, los más bajos conocen el ser y aun con todo siguen influenciados por los placeres y penas que han acumulado en su karma anterior. Los ñanis de grado intermedio, aun cosechando los frutos de sus acciones pasadas, son sin embargo más firmes en su felicidad interna, como la gente ebria de vino. Los ñanis de grado más elevado nunca están separados de su dicha interna, aun cuando afronten un karma miles de veces más pesado. Ellos no se sorprenden ni ante las ocurrencias aparentemente más innaturales y milagrosas, ni se quedan prendidos en las redes de los placeres, ni se deprimen ante las peores miserias. Ellos siempre tienen calma y paz en su interior, por más que parezcan actuar como la gente común. Estas diferencias se deben tanto a las diferencias de su intelecto como a los grados de desarrollo del conocimiento del ser. Sus actividades dependen de sus predisposiciones tal como vienen dictadas por sus acciones pasadas, pero su implicación en el mundo no deja de ser como la de los hombres ebrios.